Hola, mi nombre es Diego Barrio Rosales, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, curso actualmente el noveno semestre de la licenciatura en Derecho. Y el propósito de este video es para platicar un poquito sobre un tema muy importante en estos tiempos, que es sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes que profundicemos un poquito en el tema, es importante hacernos una pregunta. ¿Quién protege nuestros derechos fundamentales? ¿Qué organizaciones? Diariamente vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, que existen violaciones, existen muertes, existen secuestros y innumerables acciones que parecen no tener fin, y nos preguntamos si realmente existen leyes que protejan y eviten estos atracos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de estas organizaciones, o es una de ellas, de las cuales forma parte de los tres tribunales regionales, junto con la Corte Europea y la Corte Africana de Derechos Humanos y sus pueblos. Esta corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta corte ejerce una función contenciosa. ¿Qué quiere decir? Que va a determinar si un Estado ha sido partícipe o ha sido responsable de alguna violación de derechos fundamentales hacia alguna persona. De igual manera ejerce u otorga medidas provisionales, esto solamente en casos de extrema gravedad y de urgencia, para evitar que existan daños irreparables hacia alguna persona. De igual manera ejerce una función consultiva, que resuelve todas las consultas que le hacen llegar los estados que son parte de esta convención. De igual manera supervisa el cumplimiento de cada sentencia que ella emite sea cumplida. Es importante hablar sobre su historia, de cómo fue creada esta corte. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Internacional sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana, y ahí fue donde nació igual la Corte. Hasta la fecha existen 25 naciones americanas que han ratificado, que se han unido a esta Corte. Entre ellas está Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela y por supuesto pues México. Su jurisdicción, junto a esto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es limitante solo a estos países que forman parte de ella. Asimismo, estos estados están obligados a cumplir con todo lo dispuesto por esta Corte. Para que se cumpla todo lo dispuesto, existen 7 jueces y juezas que forman parte de la Corte. Estos jueces son nacionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La composición actual de esta Corte son de la señora Elizabeth Odio Benito, que es de Costa Rica, y ella es la actual presidenta de esta Corte. Su vicepresidente, Patricio Pazmiño, que es Ecuador, y está el juez Eduardo Bio Grossi, que es de Chile, Humberto Antonio Sierra, que es de Colombia, Eduardo Ferre MacGregor, que es del Estado mexicano, Eugenio Raúl Zafoni, que es de Argentina, y Ricardo Pérez, que es de Uruguay. Estos jueces son elegidos a título personal por los estados parte de esta convención, en votaciones secretas y por mayoría absoluta de votos.
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos solicita a los Estados miembros presentar candidatos. Pueden presentar hasta 3 candidatos y estos van a tener una durabilidad en este puesto hasta de 6 años y podrán ser reelegidos. Su sede está principalmente en la ciudad en donde fue creada, San José de Costa Rica, y nos preguntamos por qué. Pues el 1 de julio del año 78, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos recomendó la aportación del ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera pues en ese país. Esta decisión fue ratificada por los Estados miembros tiempo después y su ceremonia de instalación fue el 3 de septiembre del 79, un año después. Es importante mencionar los casos en los que México se ha vuelto involucrado en esta corte o en la que la corte ha tenido que involucrarse en problemas en los que el Estado mexicano ha sido partícipe de violaciones fundamentales. El primer caso en el que México tuvo lugar fue el de Alfonso Martín del Campo contra el Estado mexicano, en donde el señor Alfonso se hallaba preso, seguido de la misma condición hasta la interposición de su demanda, y fue víctima de una detención ilegal y asimismo de someterlo a torturas con el fin de que confesaras un asesinato doble, que era el de su hermano y de su cuñado, por parte del Judicial del Distrito Federal. En este caso la Corte no dio sentencia favorable hacia él, no condenó al Estado mexicano, pero le dio pauta para que otros casos pudieran ser llevados hacia esta corte. Uno de los muchos muy sonados fue el del caso de Castañeda Gutman contra el Estado mexicano, en el cual esta víctima presentó una solicitud ante el Consejo General del Instituto Federal, que en ese tiempo era IFE, actualmente INE, una solicitud de inscripción como candidato independiente para la presidencia de la República, ya que en ese tiempo estaban las elecciones, aduciendo o diciendo que cumplía con todos los requisitos constitucionales para poder participar en este cargo. Lamentablemente este Consejo General de Institución Federal Electoral le negó esta participación, diciendo que pues no pertenecía a un partido político, debido a que anteriormente las leyes pues no contemplaban los candidatos independientes. En su inconformidad, pues Castañeda Gutman presentó el amparo directo en contra de esta institución para que se le pudiera participar, pero pues fue negado su amparo, se fue a la revisión del amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se la negó de igual manera. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vio obligada a participar para poder resolver esta problemática y asimismo condenó al Estado mexicano de modificar sus leyes para que existiera una oportunidad para aquellas personas que no pertenecían a un partido político poder participar hacia la presidencia de la República. Ahora bien, otro caso muy importante, muy sonado, fue el caso del campo de algodón en el estado de Jalisco, en donde se encontraron un cuerpo de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, pues cuerpos sin vida en el campo algodonero del estado de Jalisco. La Corte debió de intervenir en esta situación debido a que el gobierno de Jalisco nunca condenó a aquellas personas, ni siquiera trató de hacer justicia para estas personas, para estas mujeres, debido a la violencia de género que se vive actualmente en nuestro país.
De igual manera existe el otro caso de Radilla Pacheco, el cual fue secuestrado por ejército mexicano y hasta la hora jamás se supo de su paradero. Fue en el estado de Guerrero y aunque fue hace varios años atrás, la corte ordenó que el Estado mexicano le pagara daños y perjuicios a la familia y interpusiera leyes con las cuales pudieran evitar pues estas problemáticas, ¿no? Creo que es importante saber sobre los casos que México ha sido parte para poder darnos una idea en qué tipo de sociedad nos hemos convertido. Realmente ni el Estado mexicano es el que protege nuestros derechos. Pues de manera particular, creo que la situación de los derechos humanos en América Latina hoy en día varía de país a país. En efecto, nuestra democracia registran importantes progresos institucionales y materiales, pero lamentablemente, paradójicamente, siguen habiendo pues desigualdades. Han habido violencia hasta esos derechos fundamentales, como es la desigualdad de la distribución de la riqueza, los niños desnutridos y los que no tienen acceso a la educación superior, los indígenas cuyos sus derechos pues no desconocen ellos mismos, las mujeres víctimas de violencia, los defensores de derechos humanos y los reporteros asesinados. Te dan cuenta en qué sociedad nos hemos convertido. Lamentablemente en algunos países la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias y la tortura que han vivido las torturas que han alcanzado proporciones alarmantes. Otro de las violaciones a los derechos humanos son la brutalidad policial que hemos visto mucho en las redes sociales, en donde se ve la policía tanto federal como municipal como estatal haciendo abuso de ese poder que tienen para ellos mismos y sacar provecho. En otros países las condiciones inhumanas en las que viven los presos y algunos presos inocentes, en los que pues lamentablemente el sistema mexicano no hizo su trabajo y falló contra ellos. Pero creo que la violación, el problema más importante, no solo no solo en México, en toda América Latina, es la impunidad de aquellos que son responsables por cometer abusos contra los derechos humanos y no se les hace nada. El gobierno, a sabiendas de quiénes son, a sabiendas de lo que pueden llegar a ocasionar, jamás han puesto cartas sobre el asunto. Te hace pensar si realmente ellos son los que deberían de estarnos protegiendo. Así el gran drama pues, de los pueblos latinoamericanos, desde que alcanzaron su independencia, han sido la pernicaz lucha por la libertad, por la democracia, por un general, por la vigencia real de los derechos humanos fundamentales, fines primarios del derecho constitucional. Al final nos hacemos realmente una pregunta muy importante, creo que muy cautivante. ¿Realmente quién nos protege estos derechos humanos? Si al final las mismas instituciones y las mismas organizaciones no cuentan con aquellas capacidades para que estos derechos sean consagrados, sean protegidos. Creo que es un tema muy importante a tocar, un tema muy importante a analizar y creo que es en donde radica realmente el problema.